estrategias o de planes consideras que las empresas deben empezar a adoptar para crear como una cultura de responsabilidad con el medio ambiente? ¿Crees que eso es importante? ¿Crees que eso es esencial? ¿Cómo se podría generar como esa cultura de responsabilidad medioambiental? Es muy difícil y tengo sentimientos muy mixtos. Creo que Bueno, primero sería útil que llegáramos a acuerdos de cuál es el problema conocido, que no es que se conozca perfecto, y dónde es nuestra realidad. A mí, el librito de Bill Gates, que lo podemos ahí, Bill Gates deja que ese libro se circule en PDF, es muy útil, ¿no? Y le permite uno más o menos tener unos números y unos referentes. Y claramente los 52.000 millones de toneladas de carbono que estamos equivalentes, porque muchos de esos son metanos que estamos botando al aire, van a acabar con el medio ambiente, yo eso no lo dudo, ¿sí? Y que tenemos un riesgo de destruir nuestro planeta y que la gente que bota plástico, que contaminamos los mares, generamos un perjuicio a las generaciones futuras y probablemente a nuestros hijos, que requiere acción y acción inmediata. Entonces, la palabra que estamos ante una emergencia, la comparto. Pero esa emergencia hay que entenderla. Esa emergencia es en un 50% China y como en un 35-40% Estados Unidos. Nosotros, de esas 52.000 millones de toneladas de carbono al año, nosotros generamos 120 toneladas. ¿Sí? 120 millones, perdón. Y eso es muy poquito, muy poquito. Somos irrelevantes. así es. Nosotros somos un país pobre que no ha contaminado, luego la capacidad de mantener fuentes energéticas competitivas es esencial. Nosotros no podemos pasar a pagar el hidrógeno que quiere pagar una Alemania cuando tenemos carbón a $3 el millón de BTUs. Entonces, un país como Colombia no puede ponerse en posiciones de debates de gran altura moral sin entender cuál es su realidad y entender cuáles deberían ser sus prioridades. Para mí, la prioridad de un país como Colombia debe ser la calidad del aire. Y yo querría que el debate que se diera ambiental es el cómo solucionamos los problemas en las ciudades de material particulado, de mala calidad de los diésel, de muy malos licencias tecnomecánicas, donde hay una corrupción brutal, porque uno ve buses y camiones que no, imposible que boten fumarolas más inmundas, y supuestamente alguien los controla. Y son el 30% de las emisiones de carbono y las podríamos controlar. Ese es un desperdicio y un absurdo que no hagamos nada donde podemos hacer algo. Nosotros podemos mover el transporte al interior de la ciudad eléctrico y generar los incentivos y los impuestos. Yo creo que meter impuestos al carbono ya sería una señal muy oportuna. No a niveles de Suecia de $100 la tonelada de carbón, sino mirar un camino al año 2050, donde en el año 2050 tengamos lo que sean los precios internacionales de la tonelada de carbón. Y generar una senda, pero que no paguemos ni $1 por la tonelada de carbón y que vehículos de lujo como los Toyotas, y yo tengo uno de esos Toyotas, o sea, yo soy de los que debería pagar ese impuesto. Yo que es absurdo que no tomemos ese mínimo de conciencia, que no se haga con esa plan para ayudar a la gente de motos de dos tiempos. Las motos de dos tiempos son brutalmente contaminantes. Y que los camiones de carga pesado, las tractomulas, no las movamos a gas y desarrollar el sector de gas donde Colombia tiene enorme potencial, que te disminuye un 50% el carbono y te elimina el material particulado. Yo creo que discusiones mezcladas donde la gente, y en la costa, donde la gente sea consciente que debería haber unas normas de construcción distintas, donde los techos de Ternit no tienen sentido. O sea, el nivel de calor que genera esa infraestructura y lo que la gente tiene que hacer con ventiladores y aires acondicionados para poder vivir en esas condiciones, debería hablarse de materiales, de ventanería, de garantías que permitan que la gente tenga una buena administración de la temperatura en todas las zonas húmedas y calientes de Colombia, que sean mucho más eficientes, y que la discusión de eficiencia energética es mucho más pertinente y le llevaría ahorros a los hogares si hubiera más conocimiento. Pero hay mucho desconocimiento. Ahí Bill Gates da un ejemplo que si tuviéramos todos bien calibradas las llantas del carro, ahorrarías 3% de la energía en el vehículo. 3% de 2 millones de vehículos que contaminan todo lo que contaminan. Eso es un montón. Y es un impacto directo que no le duele a nadie, pero que requiere acción por parte de todos. Luego el tema de conciencia, de educación, y después pasar a los temas de fondo de fondo, que son deforestación. El 60% de la huella de carbono nuestra viene por una cosa que llaman AFOLU,
que es Agriculture, Forestry and Land Use, y ahí tienes los dos temas grandes. Y me disculpan, los pedos de las vacas, que son puro metano, y ese es un tema altamente contaminante, y la deforestación, que es toda la tala indiscriminada para sembrar mata de coca, y ahí está el tema de Colombia. Y son temas que requieren de planes y de asistencia social para los colonos y la población campesina en frontera, que deberían ser una población prioritaria, porque es la pobreza y vulnerabilidad de esas personas lo que permite la deforestación y la destrucción de nuestro principal activo, que debería ser ese, la protección de bosques, páramos, fuentes de agua, carreteras de ríos, riberas de ríos, todos esos deberían ser los temas donde Colombia puede hacer cosas y no ponerse metas per se, como por ejemplo acabar con el carbón. La huella de carbono de la industria colombiana es 10%. O sea, es como que no tenemos un diagnóstico y un acuerdo de cómo como sociedad vamos a ir evolucionando para tener menos impacto, proteger nuestra gran riqueza que es nuestra naturaleza y al mismo tiempo ser solidarios con un reto global que es mejorar el clima de todos, porque pues el planeta es solo uno. Entonces, el tema me parece muy difícil. Y te termino con un punto. Se usan eslogans muy baratos, o sea, se habla de sembrar árboles. Y hay gente que dice sembrar 1 millón de árboles, y suena bonito, y yo amo los árboles. Pero tú hablas con expertos que dicen, usted debe hablar de restaurar ecosistemas. Y en un ecosistema, para que se restaure, en un país tropical como el nuestro, no se requieren muchos árboles con mucha densidad, se requieren muchos tipos de árboles donde se ponen unos iniciales, que son poquitos, y eso permite que la naturaleza termine regenerándose con muchas especies de muchas matas distintas. Hay matorrales, hay pastos, hay 1000 especies, porque lo que tú quieres son la restauración de ecosistemas, que va mucho más allá de solamente contar árboles donde puedes terminar poniendo eucaliptos o pinos, que es todo lo que no quieres hacer. Entonces, yo creo que la simplificación de un problema muy complejo nos hace dar discusiones muy ligeras que no van a resolver el problema. Así es, Juan, y estoy de acuerdo contigo porque a mí me causa curiosidad que cuando yo hablo con mis amigos y se mete el tema del medio ambiente, siento que hay una generalización en donde la conversación siempre se va al tema energético. Entonces creen que el cuidado del medio ambiente o uno de los mayores responsables en cuanto al cuidado del medio ambiente siempre es el sector energético. Entonces lanzan discusiones como es que todavía generamos energía a través de hidrocarburos o carbón sin saber específicamente que el sector energético en Colombia es un sector limpio. De hecho, lideramos el ranking a nivel mundial sobre sostenibilidad energética. Y aquí quiero que nos cuentes un poco más de cómo ha sido ese rol del Grupo de Energía de Bogotá en cuanto a esta nueva incursión que va a hacer en cuanto a energías renovables no convencionales y esa participación que va a tener en la subasta que se va a presentar este año, realizada por el Ministerio de Minas. Mira, yo creo que el ministerio ha hecho una excepcional labor posicionando los renovables no convencionales para que Colombia sea parte de la conversación global. Como tú muy bien lo dices, Colombia, más del 70% de la energía colombiana es renovable. Así es. Es un país que es limpio y además, en alguna medida, por desgracia, y eso es una cosa que es súper triste, aquí la energía no es relevante porque somos tan básicos en la parte manufacturera que nosotros no tenemos empresas o industrias que dependan de la energía. Si tuviéramos un aparato productivo robusto como lo tiene China, tendríamos grandes acereras, tendríamos productores de amonio, tendríamos cementeras gigantescas que son altas consumidoras de energía desde el punto de vista de temperatura y son los grandes contaminantes en el mundo. Porque generar calor a partir de energía eléctrica es muy ineficiente. El calor lo generan a través de gas o carbón. Es ahí donde está la gran contaminación en el mundo. Y sin cemento y sin acero, tú no tienes casas, no tienes autopistas, no tienes infraestructura. Y son las sociedades que logran generar esos desarrollos. Y ahorita vas a ver las cifras de lo que requiere India, que son como 2.000 millones de toneladas de concreto, ¿sí? Para poder construir las ciudades y la infraestructura para toda la población de 1.200, 1.300 millones de habitantes que tienen. Y es ahí donde está el debate climático global. Colombia es tan básico todavía que no tenemos una manufactura, tenemos unas pocas cementeras, tenemos una empresa de acero y unas que funden, y lo que producimos son 500.000 toneladas al año, que es una cifra absolutamente ridícula. Entonces, aquí la energía no es relevante desde el punto de vista productivo. Nosotros somos un país muy básico porque la producción de rosas, en la producción de café,
el uso de energía es mínimo, en la parte de aceite de palma es mínimo, hay un poquito en la parte de plásticos. Lo único importante en Colombia es la producción de níquel de Cerro Matoso, que es la única que utiliza energía, la única que utiliza energía de forma importante. Entonces, si nosotros no conocemos nuestra realidad, donde tenemos 28 millones de cabezas de ganado, y no voy a entrar en los detalles porque puede ser incómodo, eso es mucho más relevante desde el punto de vista medioambiental, porque eso es metano, y el metano es entre 28 y 80 veces más contaminante que cualquier carbono, y el manejo de residuos sólidos. El reciclaje debería ser la obsesión de los jóvenes. El mal manejo de los residuos sólidos hace que la emisión de metanos de los rellenos sanitarios puede ser una de las mayores fuentes de contaminación después de las vaquitas y de la deforestación. Y esos temas no los discutimos. Yo, con toda la vergüenza del mundo, al día de hoy no sé reciclar. Sé que se ponen unas cosas de plástico, unas cosas de vidrio, unas cosas de lata, y eso lo hago, y pongo lo orgánico, pero hacer un buen compost, por ejemplo, debería ser una cosa que todos deberíamos hacer. Y hacer compost no es ciencias sofisticadas, pero entender qué plásticos se reciclan, cómo uno los debe lavar, por qué los debe lavar, y si de verdad alguien se va a preocupar por darles un buen uso, eso debería ser una prioridad número uno. Y los jóvenes pueden hacer una gran diferencia, educándonos a nosotros, los viejos, y liderando ese cambio, y ahí tendríamos un impacto muy superior. Pero la corrupción en los rellenos sanitarios y en la parte de manejos de aguas negras que hay en el país hace que los temas de verdad graves ni se miren ni se discutan.